Perfecto, muchas gracias, doctor López, igualmente a todos los expositores que previamente me han antecedido. Y efectivamente, ahora lo que vamos a hacer, y aprovechando el tiempo de poder estar en este networking, como comentaba nuestro anterior colega, y precisamente intentar hacer un intercambio de criterios, es que, como se había encomendado, voy a procurar dar una suerte de estado situacional de lo que es Bolivia, que a veces tenemos que verlo como un reto, el hecho de que a veces se ve el vaso medio lleno y no medio vacío, en realidad de que hay algunas estadísticas que voy a compartir y aprovechando ya el tiempo, he intentado diagramar un enfoque cualitativo y cuantitativo en cuanto a el estado de situación de aplicación de derechos digitales e inteligencia artificial en la región latinoamericana, enfocándome precisamente en nuestra realidad. Entonces, precisamente, a ver, estoy empezando menos cuarto para respetar el tiempo y he preparado una breve presentación. El punto de partida es que a veces entre colegas también del derecho y entre otros de la comunidad latinoamericana, pareciera que los países denominados en vías de desarrollo, como está el segmento de Bolivia, se dice ya no hay nada avanzado, no se habla de derecho informático, menos de inteligencia artificial. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto porque partimos de la premisa de que en Bolivia existe un fenómeno que yo lo he denominado así, y siempre me gusta mencionarlo, que hay una hiperdispersión normativa en este fenómeno. Es decir, hay una mención en un reglamento, en una normativa, en una adenda de resolución ministerial, en alguna ley o en algún artículo de alguna ley, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el punto de partida quizás es que nosotros tenemos una denominada Agenda Patriótica del Bicentenario en proyección hasta el 2025, en el que se establecen pilares del desarrollo del Estado y como vemos en el numeral 4, un pilar es la soberanía científica y tecnológica con identidad propia. Efectivamente, este es un buen punto de partida. Obviamente esto siempre hay un contraste con lo político partidario en el hecho de que efectivamente, miren esta frase del vicepresidente en el aniversario de Bolivia que dice el propio vicepresidente de Bolivia, el objetivo de la transhumanización es la deshumanización, la reducción de los seres humanos a una masa insensible y fácilmente moldeable. Entonces, podemos evidenciar el contraste de por qué a veces las autoridades pareciera que van a la contracorriente de todo lo que hemos estado mencionando, de que hay que ser progresista, ¿no? Pero esta es una alusión que hace efectivamente también referencia al idiosincrático, que a veces no es muy propicio emular ordenamientos jurídicos, ideas, como escuchábamos de nuestra región, a una realidad en particular. Pero sí hay promociones en todo nuestro sector de varios enfoques. Por ejemplo, miren, hay una captura que le he sacado a dos eventos. En el de arriba es un conversatorio en el ámbito educativo, abajo en el ámbito de la industria, con eventos del propio Estado, ¿no? Entonces es como un tire y afloje y es un contraste. Igualmente, por ejemplo, que podemos ver es en el ámbito de la salud, que como ven en la época de pandemia, en el ámbito de salud nos hemos hecho de equipos para la unidad de terapia intensiva, en el que en este párrafo que pueden ver marcado, se utilizan maquinarias con inteligencia artificial. Entonces, no es tan precipitado, ¿no? Y por eso precisamente tenemos un marco del ejercicio de esta situación, que es la ley de ciudadanía digital del 2018. Entonces, hay un atisbo, pero como decía, desde esta hiperdispersión normativa. Para tener una mirada más macro desde el ámbito del derecho internacional, no puedo dejar de mencionar, y de hecho estaba atento a mirar que alguien lo haya mencionado, que el pasado 11 de agosto hemos tenido la oportunidad de hacernos presentes de representación boliviana en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial que ha lanzado CEPAL, con todos unos aliados bastante importantes del ámbito público como privado, que en resumen únicamente hace un análisis cuantitativo y cualitativo desde factores habilitantes, que son infraestructura, datos de desarrollo, investigación y desarrollo y adopción, y gobernanza, ¿no? Que tiene sus subfactores, evidentemente. Como decía, me voy a enfocar en el ámbito de Bolivia, estamos bien, espero que bien en tiempo. Como ven, aquí está el puntaje del índice, que es 15,10 en el ranking de 12, que desafortunadamente, y no puedo jugar a un falso optimismo, es el último lugar de los países latinoamericanos analizados. Pero esto no puede dejarnos de mandar un mensaje de decir tenemos mucho por recorrer y por tanto tenemos más oportunidades de intentar replantear y hacer bien las cosas, ¿no?
Paralelamente en este índice también, si ustedes ven en la gráfica de la parte superior, en contraste a Latinoamérica y al desarrollo de la inteligencia en todos estos aspectos que está en rosado, Bolivia tiene alguna aproximación en la que más tiende a tener un crecimiento en la investigación. Y acá también, en el segundo segmento de este índice, que a quienes no lo hayan revisado, seguramente la mayoría sí, de inteligencia artificial en Latinoamérica, hay un segmento de percepción social en el que por regiones estamos en el sector de Andina 2, que es la línea amarilla, que evidentemente es bastante inferior en cuanto al desarrollo de publicaciones en el ámbito de prensa y en el ámbito de redes sociales con respecto a inteligencia artificial. Y en la parte de abajo, en cuanto a sentimientos neutros, positivos y negativos, también si nos enfocamos en la parte andina 2, que es el segmento de Bolivia, vemos que estamos con unas cifras inferiores que podrían perfectamente mejorar, ¿no? En contraste, precisamente también hay otra investigación, que es esta del diagnóstico de la lectura de gobiernos en implementación de inteligencia artificial del Oxford Insight, en el que Bolivia está ahí, donde ven marcado en amarillo, casi en el segmento final de los 158, está en el puesto en el 124. Tiene una gráfica en la que ustedes ven que, evidentemente, mientras más púrpura es, cerca al máximo estado de 85.72, mientras menos color tiene, menos desarrollo de implementación en cuanto a parámetros específicos de inteligencia artificial. Estamos específicamente con 32,26 ahí en la gráfica que ustedes ven. Y en la de abajo, que sí es bastante interesante de tenerse a mirar, es que hay una estadística en cuanto a regiones en las que hay cuánto se ha desarrollado en cuanto a la región en inteligencia artificial. Y vemos que Latinoamérica es este verde agua, que está bastante por debajo del 20%, pero que ha habido un antes y un después en pandemia, ¿no? Y gráficas interesantes también. Lamentablemente en Bolivia, acá como vemos, tiene cifras bastante bajas en cuanto a la gráfica de abajo, de trabajos que se pueden sustituir en inteligencia artificial y diferentes capacidades de desarrollo por segmentos, ¿no? Que acá se puede ver con mayor detenimiento. Algo que sí llama la atención es que en el grado en que falta la claridad, controles, contrapesos, responsabilidades y un compliance en general, hay 4 segmentos de países fuertes, moderados, débiles y que no responden, y lastimosamente Bolivia también, en cuanto a las políticas públicas que debemos replantearnos, está en el segmento de que no responden. Pero en paralelo, efectivamente, nosotros tenemos un plan digital 2025 que se basa en este esquema que tienen en la izquierda, con estos 4 ejes estratégicos, ¿no? De gobierno soberano, gobierno eficiente, gobierno abierto, etcétera. Y que a partir de esto también hay un contraste en cuanto a la aplicación de una gráfica de que más o menos queremos replantearnos esta política en cuanto a un proyecto también llevado adelante por el IDPC en relación a esta estructura, ¿no? Entonces, por eso es importante acá también tener un esquema de todos los segmentos de ejes y líneas estratégicas que se han llevado adelante, pero que también, como decimos, no debemos descuidar el hecho de que hay ciertas implementaciones en el orden normativo. Por ejemplo, tenemos un decreto supremo que establece una política de atención a la ciudadanía vía digital, interoperabilidad y tramitación, que está en el go.go, y a su vez este es un resultado bastante relevante por el hecho de que en el Decreto Supremo 3251 se establece como política de Estado planes de implementación de gobierno electrónico, por eso las iniciales de abajo. El otro es el plan institucional de seguridad de la información y el plan institucional de software libre y estándares abiertos. Estas son cifras de entidades públicas que ya tienen un plan institucional, tanto de gobierno electrónico como de seguridad de información, como de software libre, que subyacentemente aplica inteligencia artificial. Entonces, son progresos quizás algo tímidos, pero que nos dan también alguna pauta. De hecho, inclusive hay hasta incluso un proyecto de ley que está en tratamiento ahora mismo en el Congreso, que reforma ciertas normativas de orden procesal judicial, que como vemos en el artículo sexto establece que ya las salas jurisdiccionales del órgano del Poder Judicial deben implementar medios electrónicos con el uso de inteligencia artificial, así como estamos viendo. Y para terminar y respetar también el tiempo, 3 aproximaciones muy relevantes en cuanto a la perspectiva de Bolivia con estos derechos digitales en un principio de cooperación internacional.
es que nuestro máximo guardián de la Constitución, como le llamamos, tal como es el Tribunal Constitucional Plurinacional, esto es un congreso que se ha llevado adelante, Transformación Digital y Derechos Humanos, que el propio presidente del Tribunal Constitucional, como ustedes ven en este extracto, hace mención a una figura que es bastante interesante de desarrollar, como es el constitucionalismo digital, como también todos los colegas anteriormente han mencionado, que obviamente esta tecnología emergente ya alcanza a todos los aspectos que antes no pensábamos que iba a alcanzar, y el propio presidente menciona la inteligencia artificial. Y así solo para cerrar, de manera algo más social, desde la comunicación, es que han habido dos hechos muy puntuales que han suscitado nuestra realidad, tales como que el gobernador de un departamento más grande industrialmente hablando de Bolivia, que es Luis Fernando Camacho, está detenido en una cárcel cerrada por ahora, y ha publicado en su Twitter, ahora ex, un mensaje por inteligencia artificial. Y para cerrar, que lo pueden encontrar en medios, una sala constitucional para resolver un amparo ha resuelto la sentencia con el chat GPT y así abiertamente lo han publicado, que ha sido muy criticado. Entonces tenemos ahí un esquema en lo social, en lo normativo y en cuanto a los índices de contraste para tener un progreso y retos conforme a la carta y a todo lo mencionado por nosotros. Gracias.